Amigas y amigos, venezolanas, venezolanos, reciban todos ustedes mi cordial saludo. El día de hoy debo contradecir rotundamente al presidente Edmundo González. Totalmente lo contradigo, está fuera de lugar, fuera de fecha, fuera de época en la declaración que ha dicho en una entrevista en un prestigioso canal de televisión allá en Europa. El presidente Edmundo González hizo una petición con un atraso de 20 años. El presidente Edmundo González dijo en una entrevista ante el mundo que lo que él pide, lo que él aspira, lo que él quiere es que los generales venezolanos le den el golpe de Estado a Maduro. El presidente Edmundo González ha dicho en una entrevista reciente que él quiere, que él desea que los altos mandos militares capturen a Maduro, entreguen a Maduro e instalen la democracia en Venezuela. Amigas y amigos, voy a sustentar primero por qué digo que es un atraso de 20 años. Lo digo porque en el año 2005, a más tardar, se ha debido sostener esas palabras que recientemente ha dicho el presidente Edmundo González. Porque el golpe de Estado militar ejecutado por comandantes, coroneles, generales, es la primera forma para derrocar a un gobierno comunista, tirano, dictador. Es la primera forma de 3 formas que hay, demostrado a nivel mundial, a nivel internacional, en mi propio país inclusive. Pero esa primera forma se ejecuta en los primeros años de gobierno. ¿Por qué en el 2005? Hace 20 años. Porque para esa fecha ya se sabía hacia dónde iba este miserable de Hugo Chávez con sus apetitos de perpetuarse en el poder. Ya se sabía que Hugo Chávez tenía formación marxista-leninista. Ya se sabía lo que se avisoraba en el futuro macabro de Venezuela a contra del pueblo venezolano. Ese futuro macabro que iba a destruir a la población venezolana en la pobreza ya se avisoraba en el 2005. De tal manera que en esa fecha se ha tenido que ejecutar la acción del golpe de Estado, pero por lo inducido y comandado por los políticos venezolanos, porque los militares no iban a actuar por voluntad propia. Tenía que ser una mecha que se prenda por parte de los políticos venezolanos. Pero lamentablemente, los políticos de ustedes, Ledesma, Ramos Ayub y todos esos miserables, alacranes, no conocían esa forma de gobierno que estaba impulsando Hugo Chávez, a lo cual se ha llevado en todo lo que sabemos el día de hoy, 2025. No lo sabían. Y si lo sabían, se coludieron, se volvieron lacayos, participaron de ese gobierno que iba creciendo en lo macabro. Ellos participaron como diputados, como alcaldes, como gobernadores, como candidatos a la presidencia, sabiendo que Hugo Chávez jamás iba a dejar que ningún político democrático gane una presidencia, porque esa es la visión de un marxista-leninista en todos los países del mundo. Entonces, no se hizo, porque se tuvo que coordinar con la Central de Inteligencia Americana para que ayude a detectar 2 generales del ejército, 2 generales de la aviación, 2 almirantes de la Marina de Guerra de Venezuela,
2 generales de la Guardia Nacional, con un pago económico, porque así funciona en todas partes del mundo, funciona el pago económico, que lo tenía que financiar la Central de Inteligencia Americana, coordinado en ese tiempo, 2005, con la Embajada Norteamericana en Caracas. Máximo secreto. 5 millones de dólares o 10 millones de dólares a cada general. Y asunto arreglado. Asunto arreglado. En ese tiempo, 2005. Pero hoy en día, después que hay 25 años de trayectoria de un gobierno marxista-leninista, tirano, dictador, ya es casi imposible que los generales, que el alto mando militar le dé un golpe de Estado a Maduro. Este presidente Edmundo González no lo sabe porque no es político. No tiene conocimiento de ideología política. Él tiene conocimiento de asuntos diplomáticos, de conversar, de los buenos tratos, las buenas relaciones. Vamos a conversar en amistad. Ese es el diplomático. Todo en alegría, todo contento. Así funcionan los diplomáticos. Pero la lucha política es distinta. Y más cuando es contra un gobierno comunista, dictador, tirano. Ahora le voy a sustentar a ustedes. ¿Por qué yo digo que no funciona lo que está aspirando, lo que está pidiendo al mundo entero el presidente Edmundo González? Primero, porque los militares, comandantes, coroneles, generales, desde hace 25 años, desde los tiempos de Chávez, vienen siendo concientizados, lavándose el cerebro desde hace 25 años, de tal manera que les han inculcado, les han dicho que los militares son los llamados a cogobernar un país, en este caso Venezuela. Son los llamados porque así se ha demostrado en la historia, así le dicen. Y como ejemplo ponen a los militares de Rusia, que cogobiernan con este comunista miserable de Putin, que ahora invadió Ucrania. También están los militares de China, comunista, que cogobiernan con el tirano que es de condición civil y están ahí unidos. También cogobiernan los militares con este país, Norcorea, Corea del Norte. También están los militares cogobernando. Y también en Cuba, aquí cerca, en América del Sur, en el Mar Caribe, en América Central. Cuba, también los militares cogobiernan con el fulano que está ahora en la presidencia simulada de Cuba. Entonces, amigas y amigos, ya ellos están totalmente metidos en el gobierno porque creen que ese es su mandato y su deber. Y no se van a levantar contra ellos mismos. Ese es el primer motivo. El segundo, los militares que cogobiernan un país que está atrapado por el tirano, el comunista, el marxista, el leninista, el dictador. Esos militares tienen sueldos grandes. En el caso de Venezuela, un general venezolano gana más que cualquier general de Chile, Argentina, Brasil, México, Colombia, más que cualquier otro. Porque ese es su incentivo, ese es su gancho, ese es su amarre al gobierno de Maduro y su pandilla. Sueldos altos. Aparte de eso, los negociados, la trafa, la trácala, la corrupción, gana por acá, gana por allá, encima de su enorme sueldo, felices de la vida, con sus hijos, estudiando en las mejores universidades del mundo, todo con plata del Estado, cosa que no ocurre en un país democrático, donde los militares tienen un sueldo regulado por el Estado, igual que los jueces,
igual que los diputados, igual que los ministros, sueldos regulados. Pero en el caso de Venezuela, los militares que cogobiernan, sus sueldos son especiales, grandes. Ese es el segundo motivo. Y para terminar este segundo motivo, los sueldos que ganan los generales actualmente en Venezuela no lo ganarían si entrara a gobernar la vicepresidenta Corina Machado y el presidente Edmundo González. Porque los sueldos tienen un escalafón, teniendo en cuenta a todo el resto del aparato ejecutivo. Jueces, fiscales, diputados, ministros, tienen un escalafón. Entonces ellos saben que en un gobierno democrático de Venezuela sus sueldos bajan. Ese es el segundo motivo. El tercer motivo, el más poderoso, es que estos comandantes, coroneles, generales, aun cuando estén en situación de retiro, en un gobierno democrático, civil, van a ser enjuiciados, todos enjuiciados, por delitos de lesa humanidad, por abuso de poder. ¿Cuántos fallecidos, abatidos, encarcelados, torturados? Todo eso va a salir a la luz. Aún cuando la líder Corina Machado le diga a los militares, o Edmundo González le diga a los militares, miren, ustedes me ayudan a tumbar a Maduro, ¿verdad? Capturan a Maduro y nosotros como gobierno no lo vamos a denunciar, no lo vamos a perseguir. Bueno, eso ellos pueden decir. Muy bien, pero ¿qué pasa? ¿O qué pasaría? Se instala el gobierno de Corina Machado con Edmundo González. Ellos cumplen su palabra, no lo denuncian, no lo persiguen, pero está la poderosa fuerza, la superpoderosa fuerza de los familiares de los abatidos, de los familiares de las víctimas, que son miles, que fueron encarcelados injustamente. Saldrían a denunciarlo a nivel internacional. Y esa denuncia se ejecuta por delitos de lesa humanidad, abuso de poder. Los familiares de las víctimas, y eso se ha demostrado en América Latina, se ha demostrado en mi propio país. En mi país hay más de 100 generales presos desde hace muchos años por abuso de poder en un gobierno dictador que tuvo mi país. Van presos. ¿Y quién los sentenció a esos generales? Primeramente, la Corte Interamericana de Justicia. No se necesita ir a la Corte Penal Internacional de La Haya. En el caso de América Latina existe la Corte Interamericana de Justicia. Ellos emiten sentencia. Y todos esos comandantes, coroneles, generales que se han descubierto como abusivos, abusadores, que hicieron un mal uso de su fuerza, de su poder, a ellos que cometieron delitos de lesa humanidad, van a ser apresados en donde se encuentren, en cualquier lugar del mundo. La Interpol Internacional, la Interpol, Luz Roja, orden de captura donde se encuentren y van presos. Ellos lo saben, amigas y amigos, porque eso ha ocurrido en mi país y en otros países. Yo no estoy hablando cosas que no son, porque así funciona. Porque si yo tuviera un sobrino que ha sido abatido en Venezuela, al momento que se instale un gobierno democrático, yo hago la denuncia inmediatamente en los foros internacionales y pidiendo reparación civil, economía, plata, aunque el dinero no va a devolver a los fallecidos, a los abatidos, a los que no le va a devolver los años de presos que han estado mucha gente, no le devuelve los años, pero amortigua los gastos que ha tenido una familia en el sepelio, los que han dejado de percibir el apoyo económico de sus hijos que trabajaban,
de sus esposos, de sus esposas, de sus tíos, que trabajaban y aportaban económicamente a la casa. Pero cuando fueron abatidos o fueron presos, dejaron de aportar. Todo eso se tiene que resarcir, se tiene que pagar. Y yo haría esa denuncia. Aún si fuera yo venezolano, la líder Corina Machado hace pacto con los generales. Dice, yo no te voy a denunciar. Bueno, Corina Machado que no lo denuncie. Que Edmundo González no lo denuncie, pero yo lo denuncio. Y mi denuncia funciona. Funciona. Porque la denuncia es individual. Porque se tiene que perseguir a esos miserables. Como persiguieron a estos militares de nazis de Alemania, ¿se acuerdan? Muchos militares nazis se escaparon, se fugaron. A varios lo capturaron en Argentina, en Chile. Fueron capturados cuando ya estaban de tercera edad. Fueron capturados y fueron presos. Así funciona, amigas y amigos. Y estos militares lo saben. De tal manera, para terminar, el presidente Edmundo González, la líder Corina Machado, lo que tienen que invocar de una vez por todas ya, la verdad, se demoran demasiado. Lo que tienen que invocar es la intervención, la entrada de las fuerzas norteamericanas. Donald Trump es un hombre de armas tomar. Miren cómo ha tomado Putin, Rusia ha tomado Ucrania. Y ha tomado para apoderarse de un país para él mismo. Y ha sacrificado miles de personas. En el caso de Venezuela no se sacrifica personas, porque es distinto. Y los Estados Unidos no van a tomar Venezuela para apropiarse de Venezuela, pero sí lo pueden hacer para darle la libertad a Venezuela y para instalar su base militar allí. Esa es la solución actual, hoy, 2025. No lo que dice el presidente Edmundo González, que debió decirse hace 20 años, en el 2005. Edmundo González, ¿qué dijiste en el 2005? Corina Machado, ¿qué dijiste en el 2005? Esto que están diciendo ahora han tenido que decirlo, porque ahí funcionaba al 100%, con el apoyo de la Central de Inteligencia Americana. Pero ahora, 2025, es Donald Trump. No pierdan tiempo, por favor. Ya. Si ustedes siguen perdiendo tiempo, entonces yo me voy a volver a hacer videos en contra de ustedes. Porque no puede ser que después de 25 años estén con la misma cantaleta. Aquí me despido, amigas y amigos. ¿Ustedes qué opinan? Muchas gracias.